Congreso conoce renuncia de consejera Ana Paola Hall, pero no le da trámite. Sigue en el cargo por ahora. Presidenta consejera envía 2 oficios al Congreso Nacional para ampliación del TREP, pero seguridad no lo pasa a la Secretaría ni da acuse de recibo. Redondo nombra comisión especial para investigar denuncia de Ana Paola Hall en carta de renuncia y pide al fiscal Zelaya proceder contra quienes atropellen a la consejera. Ministerio Público libra requerimientos contra exfuncionarios y diputado Márquez por presunto fraude de 3 millones por un caso post-Mitch. Policía captura al diputado Márquez. Bancada nacionalista denuncia que está ante una extorsión judicial y denuncia que Libre quiere eliminar el TREP. Misión de observadores de la OEA concluye visita tras reunirse con presidenciables y miembros del CNE por separado. La OAVI asegura 15 bienes al general en retiro Romeo Vázquez Velázquez en Olancho. Enmudece la OPS ante medidas de confinamiento tomadas por el gobierno por brote de COVID-19, mientras CESAL ahora dice que uso de mascarilla es opcional. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 29 de julio. En pocas horas se vence el plazo para adjudicar el TREP y se cumplirá el plazo y nuestra democracia no tiene TREP a menos de 5 meses de las elecciones del 30 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La renuncia condicionada de la consejera electoral Ana Paola Hall no procede por ilegal e inconstitucional. La decisión no se sometió a consideración de los diputados de todas las bancadas y de un plumazo se desechó luego de amplias explicaciones legales del presidente del Congreso, Luis Redondo. Como presidente del Congreso Nacional, bajo la facultad legal, tengo la facultad legal para no dar trámite a esta renuncia o rechazar de plano una solicitud. Dicha solicitud se encuentra al margen de la Constitución, como lo es la presente renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall. La pretensión de imponer condiciones a una persona producto de la coacción y la amenaza y imponer condiciones a un poder del Estado para aceptar una renuncia es ilegal. O sea, Ana Paola Hall sigue como consejera electoral. El diputado Luis Redondo no se quedó ahí. Detalló los motivos de la renuncia de Hall y adelantó que todos los motivos que expuso la funcionaria electoral los mandará al Ministerio Público para que persiga penalmente a los que la presionaron y extorsionaron para que tomara esa medida de presentar una renuncia condicionada. El Congreso Nacional no admitirá presiones, chantajes ni procedimientos ajenos al marco jurídico que rige nuestras actuaciones. Y no seremos parte de un hecho lamentable de amenazas. Por lo que esta Secretaría estará enviando al Ministerio Público para que se actúe conforme a ley contra estos criminales que han coaccionado y amenazado a la consejera Ana Paola Hall. Bueno, no tenemos nada. El pueblo hondureño ha visto, ha sido testigo de que no hay voluntad política de parte de Libertad y Refundación. Lo hicieron en la elección interna, le están apostando a hacerlo en la elección general. Vimos del expresidente Zelaya, donde ha amenazado y ha dicho que no van a haber elecciones con TREP. Mire, esto es una tiranía. No tenemos nada, en otras palabras, significa que aunque hoy se venza el plazo para adjudicar el TREP, no hay TREP
previo a las elecciones generales del 30 de noviembre. En los bajos del Palacio Legislativo, el periodista José Andino. Buenas noches, José. Buenas noches, licenciado Renato. Así es, en lo correcto está la diputada Francis Argeñal al indicar que no hay TREP, porque el Poder Legislativo, el presidente de este Poder del Estado solo dijo: suspendemos la sesión y posteriormente estaremos convocando, pero no reanudó sesión y ya prácticamente aquí está cerrado el hemiciclo legislativo y no se va a discutir ninguna iniciativa de ley para ampliar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP como lo manda y lo ordena la ley electoral, que debe de estar adjudicado antes de las 12 de la noche de este martes 29 de julio, si no los consejeros del órgano electoral estarán incurriendo en responsabilidad penal. Aquí el Congreso Nacional ya está cerrado, no hay diputados y por lo tanto no se va a discutir ningún tema relacionado al TREP, licenciado Renato. O sea, la ampliación del plazo para la adjudicación del TREP. Hoy vence, hoy según la ley electoral debería estar adjudicado, pero ni siquiera se han recibido las propuestas. ¿Qué empresas quieren hacerse cargo de la transmisión de resultados electorales preliminares? Y lo que se buscaba es que hoy se ampliará el plazo para que el Consejo Nacional Electoral oportuna y rápidamente haga los trámites en función de que se presenten las propuestas y luego adjudicar a una empresa la transmisión de esos resultados electorales preliminares. El desenlace de esto no lo sabemos. La crisis en el Consejo Nacional Electoral sigue sin resolverse, luego que la consejera presidenta enviara 2 oficios al Congreso Nacional en cumplimiento de la ley, informando de las últimas decisiones relacionadas con la ampliación para los términos de adjudicación del TREP, mismos que no han podido ingresar a la Secretaría del Congreso porque la seguridad del hemiciclo no los ha enviado ni otorgado sello de recepción, según información en poder de Telenoticias. A horas de que se vence el plazo para el TREP, los 2 oficios enviados al Congreso Nacional por la presidenta del CNE, Cosel López, son: el primero, donde expone la situación que impidió el desarrollo para la celebración del proceso de recepción de ofertas de las empresas para el TREP, y el segundo, que incluye la iniciativa de ley para ampliar el plazo para la adjudicación del TREP. Ambos oficios no pasaron de la seguridad de ese Poder del Estado y no lograron ser entregados a Secretaría. El último oficio fue discutido la noche del lunes para ver si era aprobado por unanimidad la solicitud al Congreso para la prórroga del TREP. Sin embargo, la presidenta Cosel López señaló en el oficio que el consejero Marlon Ochoa condicionó que mientras no se termine de discutir y resolver el fondo de la posible enmienda, no daría su voto para la iniciativa de ley de ampliación. Lo que estamos viendo en el CNE es una práctica extorsiva. Es la ilegalidad llevada a la máxima expresión. El Partido Libre y el consejero Ochoa hacen uso de estas estrategias porque están conscientes que tienen cooptado el sistema de justicia y que la justicia no los alcanzará. El artículo 278 de la ley electoral establece que la inobservancia de la implementación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP hará incurrir a las autoridades del CNE responsabilidad por incumplimiento de la ley. Para la diputada y ex precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa, las acciones realizadas por Ochoa son un total irrespeto a la ley y que actúa bajo el consentimiento del Ministerio Público. ¿Cuál es la peor conducta de un ciudadano? Cometer un delito. Y eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que está en completa impunidad porque tenemos un Ministerio Público ciego, sordo y mudo, plegado a los intereses del partido de gobierno. Y al Congreso Nacional, una vez admitido, ya es responsabilidad del Congreso Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque si la consejera López no lo manda, estarían en delito no solo la consejera López, sino también Marlon Ochoa, Ana Paola Holtz, es decir, por la decisión de un consejero, como es Marlon Ochoa, se van a llevar a las otras 2 consejeras en el combo para que el Ministerio Público les presente un requerimiento fiscal, porque la ley electoral así lo dice.
Para el diputado nacionalista Daniel Discua, toda esta situación que ocurre en el CNE solo demuestra que Libre no quiere elecciones. Ellos no quieren elecciones. Mire, el tema del TREP, ¿por qué no lo quieren aprobar? Porque ellos tienen dos opciones: hacer lo que hicieron sus amigos venezolanos de salir a declararse ganadores sin ninguna acta, o generar un caos ese día y dilatar este proceso. El plazo para la adjudicación del TREP vence a las 12 de la noche de este martes y a la fecha el CNE no ha recibido las ofertas de las empresas interesadas para implementar ese sistema el 30 de noviembre. Bueno, y a esto se suma la amenaza al proceso electoral. El mensaje del coordinador de Libre, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, que no aceptará el TREP similar al 2017 y que tiene listos los 30.000 colectivos de Libre para salir a las calles, es visto por los entendidos como una amenaza al proceso electoral y a la seguridad nacional. Cada vez más sube de tono la polarización del proceso electoral del último domingo de noviembre. Para el general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas, el mensaje del coordinador general de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya atenta contra la seguridad nacional y la estabilidad política del país. Lo tomo como una amenaza a la seguridad nacional, a la estabilidad política y a la democracia, específicamente al cumplimiento del cronograma electoral y a pretender con esta amenaza influir con el ánimo de la oposición política, incorporando un elemento más de todos aquellos que Libre está esgrimiendo para mantener el control del proceso electoral. Zelaya en su cuenta de ex posteó que no aceptarán elecciones con el TREP fraudulento del 2017 y que el bipartidismo esta vez no lo sorprenderá, ya que Libre tiene preparados y entrenados a 30.000 colectivos de base desplegados en todos los rincones de la patria. Este anuncio lo hace en medio de la visita al país de la misión de observación electoral de la OEA, algo que lamenta el director del Centro de Estudio para la Democracia, Gustavo Irías, quien observa que la crisis del CNE ya trascendió hacia otras instituciones y poderes del Estado. Vemos que también esto se ha extendido hasta el Poder Judicial, con la intervención del Ministerio Público, con algunos casos en los tribunales de justicia, y ahora en el Congreso Nacional, que se ha convertido en la arena principal de esta lucha electoral. Nos parece que ese mensaje es parte de esta confrontación. Irías llama a la élite política a reflexionar y bajar de tono la confrontación para que logren acuerdos, pero este abogado penalista asegura que este tipo de mensajes solo empeoran la crisis y advierte a Zelaya que está incurriendo en responsabilidad penal con este tipo de llamados a la violencia. Y eso, de conformidad a los tipos penales, podría ser característico de un delito de terrorismo, un delito de sedición. Hay muchos tipos penales en el código que entran en este tema. En Libertad y Refundación defienden la posición del coordinador. El diputado Obed López indica que en Libre son del criterio que el poder radica en el pueblo y por eso es que Zelaya llama a los colectivos a movilizarse para impedir fraudes electorales. Y en este caso, exigir democracia. Es el pueblo de Libre que está pidiendo también democracia. Nosotros, el Partido Libre, quiere procesos democráticos, sin trampas, sin fraudes. Por eso la movilización. Nosotros estamos listos, siempre hemos estado listos. A 4 meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, no hay señales que exista voluntad política para generarle a los hondureños la certidumbre necesaria de llevar a cabo un proceso en paz, libre, justo y transparente, pues priman los intereses partidarios y no de la población. Bueno, y aquí tenemos en Honduras a una misión de la Organización de Estados Americanos observando y dialogando con diversos sectores. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, a través de su cuenta oficial de X, informó que se reunió con los consejeros del CNE, Cosette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, y que durante los encuentros, que fueron de manera individual, agradecieron la voluntad de diálogo donde manifestaron su apertura de sumar al buen desarrollo de las elecciones generales libres, justas y transparentes. En tanto, la misión electoral de la OEA concluye sus reuniones este martes con sus 2 días de trabajo en el país, levantando un informe de la situación actual previo a las elecciones generales del 30 de noviembre. Estaremos pendientes de qué informa a la OEA esta misión que vino a Honduras. ¿Qué informa a la OEA esta misión
del organismo regional que estuvo en Honduras. Vamos a ver ahora y escuchar lo que dicen individualmente los consejeros. En su encuentro con la misión de observadores del CNE, la consejera presidenta Cosette López informó a Telenoticias que se abordó la pérdida de la calidad democrática del proceso derivado de presiones ilícitas a la institución y sus funcionarios, entre ellas las procedentes por el consejero Marlon Ochoa, que hacía acusaciones de delitos de intención y que interpuso una denuncia al Ministerio Público. Dijo que habló de la paralización institucional producto de la atomización interna que son objeto y que llevan semanas en una especie de huelga de brazos caídos, ya que en el CNE nadie quiere trabajar porque hay denuncias penales por cumplir con sus deberes. Cosette López expuso también el escenario que en 2017 no tenían representación en el CNE y tampoco había transcripción en la Junta Receptora de Votos y que no era ni similar el proceso y que ellos como expertos saben que a nivel internacional los estándares dicen que no debe divulgarse resultados sin verificarlos antes. Por último, la consejera López recalcó a la misión que hay un ambiente de terrorismo emocional en la institución y que hay coacciones y amenazas permanentes. En tanto, la consejera Ana Paola Hall no dio detalles de su reunión con la misión de la OEA. Por su parte, el consejero vocal del CNE, Marlon Ochoa, informó que en el encuentro sostenido con la misión de observación electoral de la OEA, entregó un dossier con 27 documentos que detallan y sustentan la crisis institucional provocada por la consejera presidenta, Cosette López Osorio, quien pretende imponer un fraude electoral desde la presidencia del organismo y remarcó el precedente de 2017, cuando la propia OEA constató un fraude electoral en Honduras y recomendó repetir las elecciones. Ese escenario no puede repetirse, aseguró Ochoa, quien dijo que la entrega del expediente a la OEA busca poner en evidencia las maniobras antidemocráticas que amenazan la legitimidad del próximo proceso electoral y alertar a la comunidad internacional sobre la insistencia en replicar el modelo de TREP, vulnerable a fraudes. Lo positivo de esta noche es para una joven estudiante que se ha destacado por ser excelencia académica y está a punto de coronar uno de sus sueños, que es estudiar en la Universidad Agrícola Zamorano, y pide el apoyo para concretarlo. Esta es su historia. La noticia positiva es presentada por Banrural. No solo es una remesa, es salud, vivienda, educación, desarrollo. Dile a tus familiares en el extranjero que te envíen tus remesas por Banrural. Ella es Elizabeth Daniela Iglesias Mercado, de 17 años, acostumbrada a obtener las notas más altas desde el nivel primario, básico y secundario, gracias a su dedicación, empeño y compromiso. Ese compromiso la llevó a aplicar un examen en la Escuela Agrícola Zamorano con el fin de ingresar a ese centro de educación superior, prueba que superó con facilidad. Egresé con el mejor promedio de mi promoción y fui excelencia académica en todos mis años de primaria, secundaria y hasta di el discurso de graduación. Aspiro a estudiar en la Escuela Panamericana Zamorano, Ingeniería en Agroindustrias Alimentarias. Esta me interesa mucho sobre la alimentación hondureña y pues ha sido un proceso muy interesante. Ingresar a la Escuela Agrícola Zamorano es un anhelo, pero pese a superar el examen, aún le falta un escalón, conseguir una beca para ingresar. Por eso, a través del noticiero Líder realiza un llamado al gobierno y al sector privado a que le apoyen, porque está convencida que triunfará. Yo tengo el potencial y estoy dispuesta a esforzarme todo lo que tenga que hacer para poder lograr mi sueño y hacer orgullosa a mi familia, porque cuento con las ganas de hacerlo. Y hago un llamado a, por favor, apoyo económico, ya que solo cuento con mi madre, que es una madre soltera, y no tengo los suficientes recursos para poder estudiar. Cuenta Elizabeth que este es el segundo intento de ingresar al Centro de Educación Superior de Zamorano, pues el año anterior también aplicó el examen y lo aprobó, pero lastimosamente no pudo lograr la beca. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra una presunta red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que se habrían coludido para saquear más de 3.000 millones de lempiras de fondos públicos durante más de 2 décadas, orquestando un fraude y utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal. Los acusados son Lidia Estela Cardona, ex procuradora general de la República,
El diputado del Partido Nacional Nelson Javier Márquez Ceuceda, en su condición de exsecretario de SEDECOAS, Marta Vicenta Doblado Andara, excoordinadora general de gobierno, Eva María Vázquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS FIS, Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros, Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados, y Murray Paul Farmer, representante legal de Emporesa Inc., por suponerlo responsable del delito de fraude. También se acusa a los jueces Isabel Lucía Miranda Hernández y Raimundo Esaú Gridis Vilorio por prevaricato judicial, a Héctor Alvarado Mejía, funcionario de la PGR, por uso de documentos falsos, y a Rafael Eduardo Chávez en su condición de receptor del Poder Judicial por falsificación de documentos. El caso se origina en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó con contrato a la empresa estadounidense DR Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, quien a su vez subcontrató ilegalmente a la empresa nacional de ingenieros. Los familiares y abogados del diputado Nelson Márquez y de los otros 3 detenidos llegaron hasta las instalaciones de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco para solicitar la información correspondiente del apoderado legal del diputado Márquez, quien informó esta mañana que la audiencia de declaración de imputados se llevará a cabo este miércoles a partir de las 8 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia. El delito fraude, según lo que ha trascendido por el monto de 3.000 millones, esperamos nosotros ver con detalle una vez que se lleve a cabo la audiencia de declaración de imputado para poder tomar mayores elementos. Debemos de recordar nosotros la investidura del diputado Márquez, pues le hace que este procedimiento se lleve a cabo ante juez natural designado con las debidas garantías mínimas que establece el Código Procesal en el artículo 20 y también en la Convención Americana en el artículo 8, y esperamos que el juez natural pues otorgue medidas distintas a la prisión para que pueda él seguir su juicio en libertad. También se hicieron presentes representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para verificar que se cumpla el debido proceso para los detenidos. Ante los cuestionamientos por la tardanza de más de 20 años en el caso en el que se acusa a Márquez y otros exfuncionarios, el director de comunicaciones del Ministerio Público, Yuris Mora, argumentó que es por lo difícil que resulta investigar corrupción, y hace apenas unos años que se conformó la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO. Bueno, esto que lleve más de 20 años desde que se están pagando estas demandas no quiere decir que hace 20 años el Ministerio Público lo ha estado investigando. Recordemos que la UFERCO tiene algunos años y ellos fueron los que empezaron a hacer las primeras diligencias investigativas. Recordemos también que investigar corrupción en nuestro país no es tan fácil, es complejo, se pide documentación porque obviamente se requieren que la carga probatoria sea suficiente, que se pueda sustentar cuando se acusa a una persona, y esto pues lleva su tiempo. Hoy se ha tenido que sumar incluso a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública para poder concluir estas investigaciones y poder presentarlas. Mora aseguró que hay pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, ya que saquearon más de 13.000 millones de lempiras al coludirse para ganarle demandas al Estado de Honduras. A pocos minutos de conocer la captura del subjefe de la bancada del Partido Nacional, el diputado Nelson Márquez, la bancada azul en pleno salió a calificar esta acción del Ministerio Público como una extorsión judicial del Gobierno de Libertad y Refundación. Lo que ha sucedido este día no es más que una persecución política orquestada desde Casa Presidencial, desde el gobierno. 4 meses exactos faltan para la elección y Libre está desesperado, y esa desesperación los está llevando a tomar medidas radicales. Y lo que ha emprendido es una extorsión judicial contra la oposición política. Según el jefe de la bancada nacionalista, el diputado Márquez, cuando fungió como ministro director de SEDECOAS, solo atendió una resolución judicial, medida por lo que ahora lo acusa y persigue el Ministerio Público. Esa orden de captura es ilegal, porque los requerimientos fiscales los tiene que conocer el Pleno de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema se está prestando a esta extorsión judicial, porque el Código Procesal Penal establece claro en el artículo 414. Es la Corte Suprema en pleno que nombra el juez natural cuando ingresa un requerimiento fiscal. No es la presidenta que le dice a un magistrado afín a Libre,
tenga el requerimiento y libren las órdenes de captura. No es así, no funciona así el sistema de justicia. La bancada azul lamenta que el fiscal general nuevamente sirva de instrumento de chantaje del coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y que al margen de la ley capture a un congresista sin seguir el debido proceso. Nelson es un alto funcionario del Estado. Nelson venía hoy a sesión del Congreso, por eso en la fotografía que ha circulado de él sale con saco. Y cuando nosotros llegamos al Congreso nos sorprendimos del mega operativo que había afuera del Congreso pidiéndonos la identidad a todos. Lo estaban haciendo casado aquí. Fuera de la bancada azul, congresistas de otros partidos se preguntan por qué esta acción del Ministerio Público se ejecuta a pocos minutos de abordar un tema sumamente delicado en el Congreso Nacional, donde el partido oficialista tiene particular interés en torcerle el brazo a la oposición política y manipular el TREP en las próximas elecciones generales. Esa es una estrategia equivocada. Es igual como la estrategia equivocada del tal COVID refundacional que se andan inventando ahorita. Cuando el COVID, toda la OMS ya dijo que no es pandemia, sino que es un tema endémico, como la gripe. Estas estrategias equivocadas de entorpecer el proceso no va a detener la intención del pueblo de elegir un nuevo presidente. Pero llama la atención que exactamente el día que tenemos sesión convocada para discutir, entendía yo, lo de la prórroga del tiempo para el TREP, esté pasando esto. Evidentemente, y no he visto a ningún diputado nacionalista, pero evidentemente esto va a tener respuesta de ellos. Para los diputados de Libre, la extorsión judicial que alega el Partido Nacional es una excusa y piden mucho, dicen, al pretender que se mida con la misma vara a ministros y diputados de su partido mencionados en frescos actos de corrupción. Bueno, piden mucho. Lo de Cedesola hace unos par de meses, ni siquiera 2 meses, ¿qué pasó? Y estos otros casos, ¿verdad? Como los otros grandes redes de corrupción que descubrió la MASI, estamos hablando ya de 8 años. Mañana en la audiencia inicial del diputado Márquez, la bancada nacionalista estará en pleno, se dijo en esta conferencia de prensa, y por mucho que escale la extorsión de Libertad y Refundación, ellos no cederán ni un solo centímetro en los temas electorales que pretende el partido de gobierno. El presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, se refirió en sus redes sociales a lo sucedido esta tarde-noche con el nuevo caso de presunta corrupción presentado por la UFERCO en los siguientes términos. Hago un llamado firme al respeto del debido proceso y de la presunción de inocencia, principios esenciales del ordenamiento jurídico y constitucional. Conozco y reconozco la trayectoria, honorabilidad y desempeño profesional de varios de los colegas implicados en este caso. Por ello solicitamos que todas las actuaciones en este proceso cuenten con las más estrictas garantías procesales, incluyendo el acceso a una defensa adecuada, transparencia y respeto a los plazos legales. Ratificamos nuestro compromiso con la ética, la justicia y la institucionalidad y confiamos en que el Estado de Derecho prevalecerá. Los casos de presunta corrupción que salpican al actual gobierno y el Poder Legislativo deberían estar siendo abordados de oficio por el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas, opinan los analistas, quienes detectan que el patrón de conformación de ONGs en completa opacidad solo es un instrumento para drenar los fondos públicos. La presunta corrupción que en las últimas semanas estalló en diversas secretarías de Estado también se extiende a las municipalidades en el interior del país, según constató el Consejo Nacional Anticorrupción. El CNA en su informe Huellas de Incumplimiento devela que los tentáculos del flagelo se encuentran en la construcción de 2 cajapuentes en el municipio de Marcala La Paz y Huellas en la comunidad de Musula, jurisdicción de ese municipio. Sé que la CID cumplía con un papel de coordinadora. Ella revisaba los proyectos que le remitía la corporación municipal, los validaba y en última instancia era la corporación municipal quien, de acuerdo con la ley, tenía la responsabilidad legal de llevar a cabo los proyectos. En tal sentido, la investigación abarca por la responsabilidad del ingeniero de la municipalidad. Este caso se suma a los escándalos de corrupción en Cedesol y en la Secretaría de Gobernación, donde más de 152 millones de lempiras provenientes del Fondo Social del Congreso Nacional se fugaron a través de 2 organizaciones no gubernamentales ligadas a personeros de Libre, que debían ejecutar proyectos, pero investigaciones revelan que las obras están paralizadas y las que existen de baja calidad.
Las ONG son la Asociación Manos a la Obra creada en abril del 2024 por Linda María Ordóñez, quien hasta hace poco ostentaba cargos en Copecos y en el Instituto de la Propiedad. La ONG recibió más de 75 millones de lempiras para ejecutar 124 proyectos, fondos que fueron gestionados por diputados ante la Secretaría de Gobernación. La Asociación Mujeres Unidas e Extraordinarias MUE, fundada en 2021, dirigida por Bessie Janet Ramírez Montoya, logró administrar 74.2 millones de lempiras en apenas un año. Sin embargo, la mayoría de proyectos como reparación de cajas puentes, reparación de casas, pavimentos, iluminación de campos de fútbol no aparecen según investigaciones. Son organizaciones que están afines a un partido político y que de manera definitiva entonces fueron creadas para un tema muy particular. En los escándalos de corrupción también se involucran diputados quienes gestionaron fondos en el Congreso Nacional para ejecutar proyectos que al parecer no llenaron las expectativas de las comunidades. Uno de ellos cuestionados es Harry Dixon Herrera, quien negó señalamientos. Yo en mi vida me he caracterizado por mi lucha anticorrupción. Tuve 14 años en el Ministerio Público y todos me conocieron por mi lucha anticorrupción. Pese a las develaciones en trabajos de investigación, a los analistas les preocupa el accionar del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas al considerar que no están realizando el trabajo que les corresponde. El Ministerio Público debe actuar y debe de generar una línea de investigación para investigar. No pareciera que están jugando bien el papel, no pareciera que están haciendo sus funciones como deben de ser. Según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, en 172 casos del flagelo presentados ante el Ministerio Público se han drenado más de 12.500 millones de lempiras provenientes de las arcas del Estado. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, ante los recientes cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos que anualmente el Congreso Nacional destina en el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República para proyectos de infraestructura menor y obras sociales, informa que la Secretaría de Estado, como ente seleccionado, no decide discrecionalmente sobre la ejecución de los desembolsos. Gobernación actúa estrictamente dentro del marco legal establecido. Los recursos financieros aprobados por el Congreso Nacional son a solicitud de los honorables señores diputados de las diferentes bancadas. Insistimos que las reglas de asignación no las establece esta Secretaría, sino que se aplican conforme al autorizado por ley. Aclara que no es un ente de control fiscal ni de auditoría. Dice que su función se limita a evaluar técnica y administrativamente, además de sistematizar y consolidar las propuestas remitidas por los congresistas, tramitando sus solicitudes con base en la documentación legal presentada. Según Gobernación, las auditorías externas y la fiscalización de los fondos públicos son competencia exclusiva del Tribunal Superior de Cuentas y si existieron gestiones fuera del marco normativo desde el Congreso Nacional, deberán responder quienes las realizaron. Gobernación afirma que no asigna, no ejecuta ni fiscaliza en campo obras de infraestructura menor o proyectos sociales por cuenta propia. Actúa con base a documentos legales recibidos y tramitados, lo autorizado por el Congreso Nacional de la República. Finalmente reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la institucionalidad. Debido a la devaluación del lempira frente al dólar, los productos como el café, banano y textiles hondureños se volvieron más competitivos o más baratos en cerca de 1% en el extranjero, tras una depreciación de más de un lempira por dólar, reportó el Banco Central de Honduras. Sin embargo, la pérdida de valor de la moneda está golpeando el bolsillo de la población debido a que más del 70% de los productos que se consumen en el país son importados y las personas requieren más lempiras para comprar los mismos productos porque se vuelven más caros, porque se requieren dólares para importarlos. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Más de 5.183 millones de lempiras en desembolso de créditos reportó el Banco Central de Honduras para la Producción y la Vivienda Banprovi en el primer semestre, de los cuales cerca de 4.000 millones se destinaron al financiamiento de vivienda. Pero en la Cámara de la Construcción reclaman que ya no hay fondos para nuevos préstamos de vivienda porque el gobierno no priorizó el sector este año. 30.000 unidades que se construyeron el primer año, luego llegamos a construir apenas unas 10.000, o sea, un bajón tremendo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que revisar qué es lo que estamos haciendo, ver nuestro programa de trabajo, nuestra planificación, ¿verdad? Eso incluye la identificación de los recursos. Si no lo hicieron al inicio, entonces háganlo ahora. El presidente de Banprovi, Edwin Araque, informó recientemente que ha propuesto volver a utilizar reservas internacionales para inyectarle fondos al banco para que siga financiando la compra de viviendas porque las tasas de interés en los bancos privados es elevada. Sin embargo, el Gabinete Económico aún no se ha pronunciado. Honduras registra la inflación más alta de Centroamérica según datos del Consejo Monetario Centroamericano. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Los precios de los productos y servicios seguirán aumentando en un promedio de 4.5 y 5%, indican las proyecciones hasta junio de 2027, según la encuesta de expertos macroeconómicos del Banco Central de Honduras. Pero de acuerdo con economistas de la máxima casa de estudios, la inflación real que percibe la población es mayor a la oficial debido al desfase en la medición de este indicador. Porque lo que está ocurriendo es que al tener esta metodología desde 1999 con una base desactualizada, entonces claro, lo que está ocurriendo es que el pueblo hondureño ve que por tipo de cambio, que por tipos de interés, por ejemplo, la inflación es mucho más alta, la que percibe, la que tiene en su día a día, que la que es pública, justamente por este desfase, ¿no? Según reporte del Consejo Monetario Centroamericano, al mes de junio, Honduras registró la inflación más alta en la región, mientras que otros países como Costa Rica y El Salvador registran inflación negativa debido a una caída significativa en los precios. En tanto, Nicaragua y Guatemala tienen inflación interanual menor al 2%. Significa que los hogares hondureños están siendo más afectados por las alzas que en el resto de países centroamericanos. Bueno, en resumen, la devaluación de la moneda golpea el bolsillo de los hondureños, pero beneficia las exportaciones. Y los precios se mantendrán al alza con una inflación cercana al 5%, según el Consejo Monetario Centroamericano, la más alta de la región. Diversos sectores, principalmente la economía informal y pequeñas empresas, se declaran incapaces de competir con los bajos precios de productos chinos que ya invaden la ciudad industrial, la ciudad de San Pedro Sula. Lo anterior está provocando bajas ventas y peligro de cierre de microempresas en un mercado difícil de competir. El comercio chino continúa ganando terreno en la capital industrial, desplazando a otros sectores con su creciente presencia. Uno de los más afectados es el comercio informal, que observa cómo día a día la población opta por productos importados desde Asia. Los chinos se están instalando hasta en lo más recóndito de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros trabajamos con producto panameño y ese producto panameño pues ahorita ha tenido una gran baja con lo de la venta. Y el producto chino, lo que hay es que el producto chino es un producto barato, pero no es de calidad. Pero las afectaciones no solo se reflejan en las bajas ventas, como lo señalan sectores del comercio informal. El impacto también alcanza la generación de empleo, que en lugar de aumentar va en descenso debido al cierre de pequeñas empresas, lamenta Victorino Carranza. Los números no engañan a nadie. Ahí está, 300.000 contra 2 millones de empleos, creo que no es factible. Lo otro, ellos están introduciendo sus productos sin pagar impuestos. En el sector construcción son conscientes que es casi imposible competir con los precios, pues países como China producen grandes escalas y a precios extremadamente bajos. Nosotros no estamos preparados para competir en algunos sectores, ¿verdad? No estamos preparados porque no tenemos la tecnología, no tenemos la mano de obra tan tecnificada como la tienen los chinos, los costos de producción, allá tienen costos de energía más baratos y toda la infraestructura que necesitan para producir, para poder reducir los costos de producción. Nosotros no la tenemos. Al no existir un tratado de libre comercio equilibrado, el flujo comercial favorece principalmente a China. Honduras importa mucho más de lo que exporta, lo que acentúa el déficit comercial y puede debilitar sectores productivos locales. Orlin Martínez, Telenoticias.
En la sección del emprendedor se abre convocatoria al programa Honduras Emprende, que busca fortalecer a los emprendedores con ideas innovadoras y estrategias efectivas. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. El programa élite de Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Honduras Emprende, invita a los emprendedores de todo el país a participar en la apertura de su segunda convocatoria 2025, una herramienta estratégica para activar la economía mediante el fomento de nuevos negocios y el fortalecimiento de ideas innovadoras. Tenemos un gran equipo preparado para ustedes. Estamos en proceso de convocatoria y justamente la convocatoria conlleva a un segundo filtro, que es una entrevista inicial, donde hacemos un autodiagnóstico de su negocio para saber cómo están sus operaciones. Conste que no es una fase de descalificación para nada y estamos esperándolos que puedan inscribirse hasta este viernes 1 de agosto. ¿Quiénes aplican al programa Honduras Emprende y su segunda edición? Su propósito es ayudar a que muchas ideas se conviertan en empresas en crecimiento con impacto local y nacional. Y la valentía de poder querer sacar adelante a su negocio, porque no es para cualquiera. Y claro, un requisito muy fundamental es que tengan mínimo 2 años de operación de su negocio. Si me lo preguntan, no es importante que estén constituidos. De hecho, el programa tiene esa bondad que podemos dar asesoría legal de manera gratuita para que puedan hacer el proceso. Los participantes en esta segunda edición podrán acceder al diplomado en formación empresarial virtual, que se desarrollará en 3 fases y con 162 horas de duración, de agosto a diciembre de 2025. La importancia de ahorrar e invertir siempre es recomendable tenerla en cuenta, y aquí en Educación Financiera te refrescamos esos conceptos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Comprende la importancia de ahorrar e invertir? Regla 70-20-10. No gastes más del 70% de tus ingresos después de impuestos en gastos de subsistencia, el 20% en deudas y el 10% en ahorros. Regla 50-30-20. No gastes más del 50% de tus ingresos después de impuestos en gastos de manutención, el 30% en deudas y el 20% en ahorros. Cuando ahorras tu dinero, en lugar de dejar que se haga un agujero en tu bolsillo cada vez que adquieres algo, te estás asegurando un futuro más seguro con cada lempira que ahorras. Disponer de dinero fácilmente es importante para cubrir las necesidades espontáneas, así como para tener confianza y tranquilidad cuando surjan esos imprevistos. La inversión es un elemento importante del ahorro. Utiliza parte de tus ahorros para invertir en lugar de guardar el dinero en cuentas de ahorro. Al invertir tu dinero, aumenta la probabilidad de obtener mayores beneficios en el futuro. En otra temática, ¿quién controla a los conductores de buses en el país? Se preguntan los usuarios ante los atropellos que son objeto por pelear rutas y respetar a los adultos mayores o al resto de pasajeros que usan este transporte porque carecen de recursos para tener uno propio. Las explicaciones de los transportistas son muchas, pero nada justifica los abusos recogidos en videos que se han hecho virales. La sangre de Cristo. Dios mío, mira, miren lo que hizo. Lo que hizo es... Tirado en el asfalto y sosteniendo en sus manos los billetes con los que pagaría su pasaje, así quedó un señor de la tercera edad que se cayó de un autobús debido a la irresponsabilidad del conductor de la unidad 0865 Ruta Carrizal Universidad La Sosa, quien por ir peleando línea no quería detenerse para bajar a los pasajeros. El caso indigna a este capitalino, quien dice sentir impotencia ante los maltratos de los choferes y el riesgo que viven los usuarios del servicio. Como ellos van peleando línea por querer que el otro no le quite los pasajeros que va adelante, ellos son exigentes incluso con los pasajeros, que bajate aquí, que si no te bajo pues te voy a bajar allá más adelante y en muchas veces a mí incluso me he escapado de caer lo mismo porque yo voy en la puerta quizás esperando a que ellos paren y ellos no paran. El caso no es aislado.
pues en diferentes puntos del país los abusos de los conductores del transporte público son frecuentes, cada vez más peligrosos y han causado trágicos accidentes. Este vendedor ambulante señala el peligro que enfrentan los pasajeros, quienes en su mayoría son de escasos recursos y no cuentan con otro medio de transporte. Cuestiona incluso qué pasó con la promesa de modernizar el servicio. Me acuerdo cuando ya que iban a quitar los radios, que iban a andar los sentados y que iba a haber un transporte solo para ejecutivos que les decían aquí. Ahora no, ahora es común, como cuando había los buses amarillos antes. En el gremio del transporte aceptan que existe un problema con los conductores, pero justifican la situación argumentando que les es difícil contratar personal, pues nadie quiere trabajar por la extorsión y los peligros del oficio. Vienen y tienen su licencia, pero al final lo voy a comentar. Yo creo que debemos de cambiar, pero debemos de impulsar el tema de seguridad para así lograr conseguir personas que están desempleadas y que vengan a trabajar, personas diferentes, preparadas, peritos, personas que por lo menos pasaron el tercer ciclo. Mientras la situación se ha normalizado, algunos cuestionan quién controla a los buceros en el país. En la Dirección de Vialidad y Transporte explican que realizan operativos permanentes procurando la seguridad de los pasajeros y el respeto a la ley de tránsito. Si alguna de estas unidades pues está incumpliendo, esta es sancionada. Como autoridades estamos haciendo múltiples operativos en todo el país para evitar este tipo de incidencias. Montoya también destacó que el parque vehicular solo en la capital ronda los 600.000 vehículos y que actualmente hay 2.500 policías de tránsito para todo el país. Miles de hondureños utilizan estas unidades de transporte todos los días y ante eso surge la pregunta ¿hasta cuándo los conductores de los autobuses seguirán manejando sin control y poniendo en riesgo la vida de los pasajeros? Gabriela Lobo, Telenoticias. ¿Viste este adulto mayor? Sí, Renato, tirado en la calle. ¿Se cayó? Porque arrancó, no, Sí, no porque tuvo arrancó. la previsión el conductor, sabiendo que se iba a bajar una persona. Lo que hizo es... Mira. Mira, mira, si podemos repetir esa imagen y la repetimos, fíjate. Dios mío, mira, miren lo que hizo. Lo que hizo es... Toda la vida O sea andan que a la lo carrera. lanzaron. Sí. O sea que lo lanzaron. Él se iba bajando y el conductor no esperó que se bajara el señor, sino que arrancó. Sí. Repitamos esta imagen. Dios mío, mira, miren lo que hizo. Lo que hizo ¿A es... quién? A tu madre, un compañero mío en la dirección de cámaras en este momento reportándome que no dejaron que se bajara la señora. Y una de las llantas le pasó sobre la pierna y se le fracturó. Miren el testimonio que estoy recibiendo de un compañero mío aquí en TN5. Y lo otro, vieron ustedes esos dos buses amarillos compitiendo en las calles aquí en la capital. Ya van a ver esta imagen ustedes. Lo hacemos solo para tratar de generar conciencia en el transporte, en los conductores. Hay muchos que nos están viendo ahora mismo. Cobradores. Ya verán ustedes esa imagen de dos buses, pero a más de 100 kilómetros por hora. ¿Qué no puede ocurrir? Alguien trata de cruzar la calle con esta competencia que llevan los dos conductores de buses y muere. Ya verán esta toma. Ya verán esta toma. Bueno, esta es la toma que estamos hablando del adulto mayor. El conductor no esperó que se bajara, arrancó desesperado y miren al pobre hombre. Ya veremos esa toma, que a mí me impresionó. Y eso es recurrente, Renato. Sucede Sí. todos los días. Todos los días. ¿Y hay fiscalía para esto? ¿Hay fiscalía para esto? Rafael Barahona. ¿Y la imagen que pido? Bueno, Sí, busquemos casi al esa final imagen. de la nota. Busquemos esa Sí. imagen. Miren, dice la señora. Miren, ella está grabando. Miren. Bueno, recuerden la que la pasamos. Esos dos buses amarillos compitiendo por llegar primero a la estación para tomar pasajeros en las calles de la ciudad. En las calles de la ciudad. Sin importar si un peatón cruza en ese momento,
y a una velocidad de 110, 120 kilómetros, que vas a detener a uno de esos buses tan grandes. Mediante una orden emanada por un juez en materia de privación de bienes, el director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, abogado Marcos Zelaya, procedió con el aseguramiento e incautación material de 15 bienes propiedad del ex jefe del Estado Mayor Conjunto General en condición de retiro, Romeo Orlando Vázquez Velázquez. En primer lugar, se hizo un aseguramiento por parte de la autoridad competente, licenciado, enviando los oficios por parte del tribunal al Instituto de la Propiedad para que no se pueda traspasar, vender, donar, hacer ningún tipo de acción de estos bienes. Y ahora pues la incautación es que nosotros vamos a tomar posesión material de estos bienes para poderlos administrar tal y cual lo manda nuestro reglamento y también la ley de privación definitiva de dominio. Son 15 los bienes incautados por orden judicial y una vez que se tenga la posesión de los bienes se procederá con detalle para saber su cuantía y ubicación en el país. Mientras la investigación continúa, detalla el director de la OAVI. Un vehículo, una sociedad mercantil constituida como comerciante individual a favor del ex general Romeo Vázquez Velázquez y 7 cuentas activas de diferentes instituciones financieras que estamos a la espera de recepcionar los montos, porque ya enviamos los oficios para dar a conocer el valor o la cantidad que va a estar administrada por OAVI una vez que ya tomemos posesión de todos estos dineros, todos estos bienes y todas estas empresas que han sido pues aseguradas e incautadas, como usted muy bien lo apunta. Se presume la comisión de un delito de lavado de activos, pero la investigación se amplía a posible testaferrato, delito que no se descarta. La Policía Nacional ofrece una recompensa de 300.000 empiras por información relacionada con un guardia de seguridad que mató a su pareja, una mujer policía, la tarde-noche del lunes, quien había reportado ser objeto de violencia por parte de su asesino. El crimen de la policía Julie Johanna Solórzano Flores, de 26 años. En lo que va del año se registran 127 femicidios en el país. Una recompensa de 300.000 empiras incorporó este martes la Secretaría de Seguridad como parte de la estrategia de búsqueda a nivel nacional del ciudadano Luis Gustavo Rivera Alvarado, de 24 años, sospechoso de la muerte de su pareja, la clase 1 de policía, Julie Johanna Solórzano Flores. A partir del día de hoy, el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, ha dado las instrucciones precisas de incorporar a la lista de los 10 más buscados al individuo conocido como Luis Gustavo Rivera Alvarado, de 24 años de edad, por suponerlo responsable de haberle dado muerte a nuestra compañera clase 1, Julie Solórzano Flores. Cualquier persona que lo vea puede llamar al 9974-9737. Testimonios de vecinos revelan una fuerte discusión entre la pareja, resultado de problemas personales. Luego se escucharon disparos en el interior de la casa en Villa Los Laureles, Comayagüela, y el sospechoso huyó por la ventana dejando a su pareja muerta y 2 armas, una de ellas utilizada para cometer el hecho. Según las diligencias investigativas, pues la pareja ya había tenido en ocasiones anteriores discusiones, por lo que se maneja que este pues habría sido un crimen pasional. El sospechoso es originario de Catacamazolancho. La clase 1 Solórzano Flores, de 36 años, era originaria de El Paraíso y tenía 15 años de servicio continuo y estaba asignada en el Centro de Cuidado Infantil Policial. Su cuerpo fue retirado después de la autopsia correspondiente. La muerte, pues reiteramos, es de tipo violenta, sin embargo, todos los detalles en relación a los hallazgos propios de la autopsia médico-legal serán informados en un dictamen que será entregado a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. La Policía Nacional considera este hecho como grave y recuerda lo ocurrido hace unos meses en la colonia Kennedy con una agente de la DPI y más reciente la muerte de otra pareja de policías en Aldea La Cuesta, Comayagüela. La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras solicitó el lunes la restitución a sus cargos de todo el personal jurisdiccional que fue trasladado a otro juzgado, violentando su inamovilidad. Además, pide concluir el proceso de revisión establecido por la Corte Suprema de Justicia y dejar sin valor ni efecto todo nombramiento realizado fuera de la ley de los funcionarios judiciales que se encuentran en el registro de candidatos elegibles.
La asociación cita la ley de la carrera judicial como requisito para obtener un cargo de juez o magistrado de Corte de Apelaciones bajo un riguroso proceso de selección y basado en méritos personales, y señala que en el último concurso interno de 2022 se sometieron 305 plazas, dando como resultado el ascenso, traslado o promoción de 246 funcionarios que superaron el concurso, pero no se les concedió el ascenso. Más bien, señala, se realizaron nombramientos dedocráticamente. Algunos magistrados de Corte de Apelaciones trasladados que impugnaron sus traslados y esperan que el Consejo de la Judicatura resuelva sus impugnaciones. Son más de 2 años de espera para algunos y no se ven resultados, cuestiona la SOMA. En su visita in loco a Honduras en abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que confiaba en que la independencia judicial se fortalezca y se mantenga. Manifestó además que recibió denuncias sobre traslados y cancelaciones no consentidas ni aceptadas de jueces que serían contrarias al principio de inamovilidad en el cargo. Bueno, el CONADE está pidiendo al Poder Ejecutivo crear comisión de la verdad por crímenes y conflictos en el Bajo Aguán, región del país afectada por una conflictividad agraria gravísima desde hace décadas. Esta comisión es sumamente importante justamente porque es una de las herramientas más útiles que tiene el gobierno de la República para enfrentar los desafíos que hay en el Bajo Aguán, específicamente en lo que tiene que ver con investigación y reparación de violaciones de derechos humanos. La verdad que el CONADE pues no encuentra cuál es la dilación indebida de esta firma del PCM, justamente porque se trabajó con varios actores importantes, en este caso con personas representantes del Bajo Aguán, comisionados también representantes del Bajo Aguán, el propio Estado, el propio gobierno, con asesoría del OACNUR y también con integración del CONADE y otros órganos como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Daniel Cáceres también manifestó que la preocupación del CONADE radica en que el gobierno firmó en el 2022 un convenio para la instalación de una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra, que se ha caracterizado por ordenar desalojos preventivos en contra de comunidades afectadas. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. La Organización Meteorológica Mundial junto a Naciones Unidas están alertando sobre el calor extremo, un enemigo silencioso mortal que vuelve a golpear con fuerza el planeta, y hay varias zonas del planeta que se están calentando más rápido que otras. Por ejemplo, Estados Unidos, pues al menos 250 millones de personas han sido alertadas por este domo extenso de calor que se mantendrá en estos días en estas regiones y que puede ser mortal. ¿Qué está pasando en Turquía? Pues se han reportado en las últimas horas 50.5 grados y el récord histórico que había en esa región era de 49.5, es decir, que en un año subió 1 grado. Increíble. Mientras, sobre el Pacífico Central estamos monitoreando el huracán Iona, que alcanzó vientos de 205 kilómetros por hora. Es un categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, seguido de Kelly, que es una tormenta tropical, y otros fenómenos que se están desarrollando. En el Caribe, pues aquí tenemos otra condición. Precisamente es el paso de ondas tropicales que se están moviendo, y la número 17, que está pasando sobre el territorio nacional, está de salida hacia Guatemala y pues va a ingresar la número 18 en esta jornada de miércoles, lo que nos dejará siempre inestabilidad atmosférica en el territorio hondureño y presencia de vientos en ráfagas, principalmente en algunas áreas del sur del departamento del Paraíso, del departamento de Francisco Morazán y el norte de Choluteca, mientras las lluvias, las precipitaciones avanzarán conforme la onda se vaya moviendo en el resto del día de esta forma. Así, es una onda tropical que no es tan fuerte como la anterior, pero siempre dejará inestabilidad atmosférica con algunos acumulados importantes en el departamento de Cortés, algunos puntos como el departamento insular Islas de la Bahía, la región oriental, zonas del suroccidente y un poco más disperso en el centro. 1.9 metros de altura máxima que puede llegar al oleaje a la salida del Golfo de Fonseca, y normal en el litoral Caribe hasta 1.4 principalmente en horas de la noche de esta jornada de miércoles, con temperaturas de 30
36 en el sur, 29 aquí en el centro, 32 en el noroccidente y máximas de 31 en la región oriental y pues esperando un índice violeta que llegue ultravioleta disparado nada más a 12. A tomar en cuenta este pronóstico, por favor, y a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Sancionaron al conductor del bus. Sancionaron al conductor de este bus que impidió que la persona de la tercera edad se bajara. ¿Y quién lo sancionó? La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha publicado en sus redes sociales, ya que tras dar seguimiento a la denuncia ciudadana, la sección de análisis logró identificar, localizar y sancionar al conductor. Sí, lamentamos porque le quitaron dinero de su salario, Claro. pero tiene que aprender y tienen que aprender todos los conductores. Sí, todos tenemos que aprender. Pero los del servicio público tienen que ser respetuosos justamente con los pasajeros. Claro. Y sobre todo con la gente adulta mayor. Sí. Andan desesperados. Bueno, es una noticia que abona al Estado de Derecho, a la institucionalidad y al buen servicio de los empleados públicos. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.